Y a nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, del Centro Educativo del Mercado de Valores, de la Dirección de Educación Continua de la Universidad Anáhuac, México, y de la Global Business School, les damos la más cordial de las bienvenidas. En este momento voy a ceder los micrófonos a nuestro director, el licenciado Gerardo Cruz Valderas, para que nos haga favor de presentar a la expositora del día de hoy. Bienvenidos. Gracias, Bárbara. Bienvenidos todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este webinar con un tema muy interesante que es FinTech for Dummies, que nos va a hacer favor de exponer y platicar la doctora Sara Guevara, de quien a continuación leeré brevemente su semblanza. Ella es CEO de Summa Enterprise Soluciones Financieras, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, conferencista y abogada especialista en FinTech, competencia económica y análisis económica del derecho. Es exdirectora de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en la Dirección General de Autorizaciones de Tecnología Financiera y asesora en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Entusiastas de la FinTech, de las FinTech y las empresas de tecnología disruptivas que buscan soluciones en el sector financiero. Gracias por tu presentación, Sara, por acompañarnos, por tu valioso apoyo, y te dejo con tu audiencia, Sara. Adelante. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, a la MIB, a Global Business School y, por supuesto, a la Universidad Anáhuac. El día de hoy voy a presentar un tema que probablemente muchos de ustedes se encuentren familiarizados. Y hablo probablemente porque si le han dado seguimiento justamente a las publicaciones de Global Business School, de la Universidad de Anáhuac, de la AMIB, se han percatado pues de todos los cambios que ha habido, no solamente en el sector financiero, sino a nivel global. Hemos tenido cambios radicales y cambios de paradigma a partir de hace prácticamente un par de años. En el caso concreto de México, hace 2 años hubo un cambio sustancial. Pero antes de entrar en materia, les preparé una presentación que justamente es la que el día de hoy les quiero compartir y quiero que todos ustedes pues tengan conocimiento de qué es FinTech, hacia dónde va. Y para la audiencia que nos está viendo el día de hoy y que nos acompaña en esta noche del lunes 13, si tienen inquietudes, si tienen preguntas, les pido 2 cosas. Por un lado, que sean tan amables que al final de la presentación la realicen a micrófono abierto los que se encuentran en Zoom, o en su caso puedan hacer las preguntas a través del chat que tenemos. Voy a dar inicio con la presentación de FinTech y por favor, me parece que ya le están viendo en este momento. Estos son, bueno, mis datos de contacto. Soy Sara Guevara, solamente es mi correo electrónico y bueno, mis redes sociales. Ahí me pueden localizar y cualquier duda que tengan que no se resuelva en este momento, pueden por favor hacérmelo saber. Sara, ¿se fue tu micrófono? Listo. Muchas gracias. Sí, no sé qué pasa con el tema de los micrófonos, pero bueno. La primera pregunta les decía, primero que nada, estos son mis datos de contacto. Cualquier duda que no se llegue a resolver a través de esta presentación o a través de las preguntas y respuestas al final de la misma, les pido por favor que me la hagan a través de cualquiera de los 2 medios que estoy mencionando en este momento. La pregunta sustancial sobre FinTech es justamente esto. ¿Cuántas veces han escuchado la palabra FinTech? Les hablaba hace un momento que estos cambios de paradigma vienen a partir y a raíz de una serie de años, pues hablo de hace un par de años, en el caso concreto de México, cuando se empieza a hablar y a conocer y cuando se le da una incursión en el mercado legal propiamente, es en 2018. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos escuchado la palabra FinTech? Como bien dicen, la innovación no es una idea nueva.
en realidad el tema de los servicios financieros y de la banca evidentemente no lo es tampoco. ¿Cuántos no hemos visto los cambios que han tenido los servicios financieros, las entidades financieras a lo largo de su existencia? Sin duda, desde hace muchísimo tiempo hemos visto estos cambios, no solamente de servicios, sino de paradigmas. Las verticales son importantes dentro del sector y cuando hablo de verticales me refiero al metalenguaje. ¿Qué es el metalenguaje? El metalenguaje no es nada más y nada menos que el lenguaje que hablan aquellas personas con cierto conocimiento de una materia en específica. ¿Para qué? Para poder identificar justamente estas ciertas acepciones que se dan a distintas formas y a distintas palabras que probablemente para otras materias se considerarán de una forma distinta. Cuando hablo de metalenguaje en el mundo jurídico, a mis alumnos siempre les hago saber y les hago esta diferencia entre, pues, una de las tantas acepciones que con el mundo médico, con la ciencia médica, pues se podría comparar. Y me refiero a la prescripción. Las prescripciones en el mundo jurídico y en el mundo de la ciencia médica son completamente distintas. Y justamente con este ejemplo los adentro al metalenguaje de FinTech. El primer punto que tenemos de estos 4, de esta primera slide, son los medios de pago y las transferencias. ¿Y por qué es importante esto? Porque a lo largo del mundo FinTech y del tema de FinTech vamos a encontrar estas palabras siempre latentes y siempre en un primer panorama. ¿Y qué son los medios de pago y las transferencias? Pues son aquellas que se realizan a través de plataformas de pago para realizar comercio electrónico y transferencias internacionales o nacionales, y esto es P2P, y esto quiere decir de persona a persona. La segunda acepción de nuestro metalenguaje tiene que ver con la infraestructura para los servicios financieros. ¿Y cuáles son estas? Son aquellas evaluaciones de los clientes para medir ¿qué? El riesgo del cliente. ¿Y esto cómo lo entenderíamos más allá de una definición? Tiene que ver con un tema propiamente jurídico y que tiene que orientarse al debido conocimiento del cliente. Esto seguramente muchos han escuchado hablar de el KYC y sobre cuál es el conocimiento o cuáles son las fases y las pruebas que se le tienen que hacer pasar a una persona para saber si la podemos considerar de riesgo o no riesgo para la operación que quiere realizar. Aquí también encontramos, bueno, evidentemente, esta calificación que se le hace al cliente tiene que ver con la prevención de fraudes. También verificamos la identidad y a través de que de APIs bancarias, de agregadores de medios de pago, de Big Data y Analytics, encontramos una inteligencia de negocios que va de la mano con la ciberseguridad y obviamente a través de la contratación electrónica, todos estos medios de infraestructura para servicios financieros va englobado para que el usuario de los servicios financieros, de las entidades financieras, tengan acceso siempre a mejores servicios por parte de quienes, de aquellos prestadores, en este caso las entidades financieras. Nuestro tercer punto del metalenguaje que les estoy presentando el día de hoy tiene que ver con la originación de ¿qué? Digital de crédito. ¿Y esto cómo se realiza? Encontramos empresas que ofrecen productos de crédito a través de plataformas electrónicas. Más adelante vamos a observar el radar de cómo se encuentra en México justamente este tipo de plataformas, este tipo de servicios que se ofrecen. Finalmente, en esta primera parte del metalenguaje encontramos las soluciones financieras para empresas. ¿Y esto cómo se hace? Se hace a través de softwares que tienen que ver con contabilidad y, por supuesto, con la infraestructura de facturación y de gestión financiera.
La segunda parte de nuestro metalenguaje igualmente se compone en esta ocasión de 6 puntos. Como primer punto, lo relacionado con las finanzas personales y la asesoría financiera. Esto no tiene nada más, no tiene ninguna ciencia y va más allá de la acepción con la administración de finanzas personales, los comparadores y los distribuidores de productos financieros. Aquí entra la parte de educación financiera, la asesoría y la planificación que se tiene que hacer justamente de estos servicios. Como segundo punto encontramos los mercados financieros y antes de que entremos en esta acepción, yo les diría, cuando pensemos en un mercado en general, tenemos que pensar en un lugar físico o no, en donde se intercambian ¿qué? Bienes y servicios. Cuando estamos hablando del mercado financiero, cuando estamos hablando de la bolsa, por decir algo, cuando estamos hablando de activos, cuando estamos hablando de acciones, tenemos que pensar en un mercado. Es un mercado de valores y justamente en este mercado financiero convergen los servicios digitales de intermediación de valores, de los instrumentos financieros y de las divisas. Tenemos también como tercer punto el crowdfunding. ¿Y qué es el crowdfunding? Encontramos mucho esta palabra cuando hablamos de fintech, cuando escuchamos pláticas que tienen que ver con blockchain, que tienen que ver justamente con este mundo en donde converge el tema tecnológico y el tema financiero. El crowdfunding no es nada más que aquellas plataformas que se dedican a ¿qué? Como su nombre lo dice, pues justamente a juntar a un grupo de personas para un fin específico. El crowdfunding puede ser de 3 tipos. Puede ser inmobiliario, de regalías o de donación. Más adelante lo vamos a ver. Si empiezan a tener preguntas y dudas, no se desesperen. En verdad, vamos a solventar todo esto. Pero justamente el metalenguaje que les estoy presentando es para que se vayan familiarizando aquellos que no tienen conocimiento del tema de fintech, justamente con el tema. Tenemos también el InsurTech, que es la tecnología aplicada a la prestación de servicios en el sector asegurador. Y aquí vamos a encontrar distintas empresas que ya desarrollaban sus servicios y que le metieron un plus tecnológico y que a la par mezclan la parte de servicios financieros para poder entrar en este mundo fintech. Finalmente, tenemos dos de las grandes acepciones que se utilizan más en el mundo fintech, que tiene que ver, por un lado, con el tema de criptomonedas y blockchain, y por otro lado, pues, que estas dos acepciones no solamente tienen que ver con un tema de activos digitales, que estaríamos hablando de las criptomonedas, o con una cadena de datos, que estamos hablando del tema de blockchain. Son los desarrolladores de soluciones que están basadas en ¿qué? En un sistema, en una cadena de bloques, hablando de blockchain. Y cuando hablamos de blockchain, muchas personas lo relacionan con el tema de activos digitales, o mejor conocidas como criptomonedas, porque es en el caso de una de las criptomonedas más conocidas a nivel mundial, en donde gira esta criptomoneda. Y seguramente los que están aquí han escuchado hablar de Bitcoin. Bitcoin gira a través de blockchain. Y si se dan cuenta, cuando vemos la acepción, vemos criptomonedas y blockchain. ¿Por qué? Porque siempre van de la mano, siempre las correlacionan, porque son el ejemplo perfecto para poder entender justamente de qué se trata. Finalmente, con lo que quiero que se queden hablando del metalenguaje, bueno, es que estamos hablando de entidades financieras disruptivas. Y las entidades financieras no solamente son los bancos. En la ley de instituciones de crédito existen diversas entidades financieras que los que tengan interés les puedo pasar el catálogo justamente de las mismas. Pero cuando hablamos de fintech, vamos a encontrar muchas entidades financieras que pueden dar el salto justamente a través de una parte de la legislación, que más adelante la vamos a ver, para poder usar el tema de fintech en entidades financieras que ya están constituidas. Así es que, díganme ustedes, ¿estamos listos
para poder iniciar con este viaje una vez que ya tenemos el metalenguaje de FinTech sobre lo que es FinTech para Dummies, que a mí me puede encantar el tema porque muchos de nosotros no estamos familiarizados con ello, pero que convivimos en el día a día con justamente estos temas. La primera pregunta sería, ¿qué ha pasado en los últimos años? Lo que yo les digo, y se los mencioné, y es algo que les he dicho en estos minutos de presentación, es que el avance efectivamente de la tecnología y de las telecomunicaciones, ¿qué es lo que ha hecho? Ha democratizado en todos los ámbitos que la posibilidad de innovar. Sin embargo, siempre nos sorprenden. Cuando yo les digo esto a mis amigos ingenieros, ¿qué es lo que sucede? Les digo, oye, es que tú con una computadora y con mejorar un proceso, puedes hacer que una programación sea completamente distinta y me soluciones la vida. Claro, todos me matan porque yo creo que la programación es algo muy fácil y por supuesto que no. Pero a esto me refiero con la innovación, la posibilidad de innovar en todos los ámbitos y no solamente en la banca. Lo vamos a ver justamente con el tema de FinTech. Antes de pasar a la siguiente slide, les quiero dejar clara una cosa. Tenemos la necesidad y tuvimos la necesidad a partir de ver empresarios y mejor conocidas como startups que empezaban a realizar actividades en donde se veía inmiscuida los servicios financieros. ¿Qué quiere decir esto? Los servicios de una banca tradicional, pensando en los bancos, con tecnología, en donde ya no había intermediarios y pensando en el intermediario en el banco, y lo hacías a través de tu celular. Vieron la necesidad las autoridades y el foco a nivel mundial. Esto empezó en Reino Unido y en el caso particular de México, trajimos el modelo de Reino Unido a México. ¿Justamente para qué? Para poder entender que estas empresas de tecnología tenían la necesidad de regularse. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que se encontraba en riesgo el sistema financiero. Pensamos en México, por supuesto, porque, bueno, desde un punto de vista de exautoridad, lo que más nos preocupa es qué es lo que están haciendo estas empresas con el dinero de las personas. Cuando hablamos del público en general, tenemos que entender qué es la sociedad. Ustedes que nos están viendo, nosotros que estamos aquí haciendo una transmisión, todos convergemos justamente en este ejemplo. ¿Y qué pasaría? Aquí tiene que haber un tema de confianza, tiene que ver con un tema de riesgo operacional. Y lo que más nos preocupa justamente es que estas empresas actúen de la mejor forma. ¿Para qué? Para que no tengamos un inconveniente el día de mañana y no podamos llegar a un problema como muchas ocasiones ha sucedido con entidades financieras ya autorizadas que no se les da un buen manejo. Ahora sí, yo les decía, ¿por qué es importante regularlo? Y bueno, la respuesta más sencilla es que la innovación tecnológica siempre ha generado el surgimiento de distintos tipos de empresas. Les mencionaba en el metalenguaje algunas de las palabras que están viendo en la presentación en este momento. ¿Cómo son los pagos electrónicos? Que no es más allá que los wallets, más de uno seguramente ustedes tienen en sus dispositivos electrónicos para utilizarlos como medios de pago, ya sea de un café, efectivamente, eso es un pago electrónico de un wallet. Tiene que ver, y la gente preguntaría, ¿esto entra dentro de FinTech y dentro de la regulación? Yo les digo, sí entra dentro de la parte de FinTech porque efectivamente estás haciendo un pago a través de un medio electrónico. Sin embargo, no entra dentro de la regulación. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo a través de una cadena cerrada. Cuando tú a través de tu dispositivo electrónico, de tu celular, pagas un café, lo único que estás haciendo es adquiriendo un producto o, en su caso, un servicio de una red cerrada y controlada. No está abierta al público. Nuestra segunda sección es el financiamiento colectivo, que es el crowdfunding. Se los mencionaba dentro del metalenguaje. Cuando varias personas se reúnen para un fin determinado, les decía que hay de 3 tipos: de donación, de regalías o, en su caso, justamente del tema inmobiliario, que es uno de los ejemplos
mejor, yo les puedo decir que a nivel regulación es el ejemplo perfecto, sobre todo por los parámetros que tiene. Hablamos en tercer punto de los activos virtuales, así está mencionado en la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera de marzo de 2018 y que son mejor conocidas como criptomonedas. Finalmente vemos las asesorías financieras electrónicas, entre otras. Este es el radar que les mencionaba al inicio. ¿Por qué este radar es importante? Este radar está actualizado a abril de este año. Ustedes pueden observar justamente en este radar varias empresas que más de uno, seguramente los que nos están viendo en esta plática, tienen en sus wallets, en sus dispositivos electrónicos. Encontramos distintas empresas que se dedican a varias cosas. Podemos encontrar empresas de crowdfunding, podemos encontrar empresas de medios de pago, de seguros, de bancos digitales, en fin, el sinfín de posibilidades para poder utilizar justamente este tipo de empresas y de plataformas, como lo ven, es innumerable. Cuando pensamos que la regulación en el caso de México propiamente tiene 2 años, sin embargo, el estudio tiene un poco más, podemos observar que las posibilidades de utilizar el mundo fintech a nuestro favor y también de que los empresarios vean no solamente una posibilidad de negocio y de mercado, sino la posibilidad de ser innovador y de estar siempre atentos a qué? A que hoy por hoy el mundo está sufriendo un cambio radical, pero que necesita y obliga a los empresarios a siempre estar al día respecto a qué. ¿Quiénes son su competencia? Este radar es el mejor ejemplo, porque dependiendo a lo que se dediquen, ustedes van a poder observar, y en el caso de que ustedes sean empresarios y nos estén viendo, puedan ver quiénes están ahí atrás, ya llevan tiempo operando y en qué se pueden convertir en mejores. Esto va de la mano con otro de los temas que a mí me encanta, que tiene que ver con la competencia económica. ¿Cuál es el fin de la competencia económica? La competencia económica tiene que ver con ofrecer mejores bienes y servicios a los usuarios. Si pensamos, y volvemos al inicio, que todos somos usuarios, en este caso de la banca, evidentemente, este radar que observamos en este slide, lo único que nos da a nosotros es justamente la posibilidad de como usuarios tener varias opciones y posibilidades para, dependiendo del servicio que yo quiera adquirir, tenga oportunidad de adentrarme. Y en el caso de los empresarios, observar a la competencia para poder innovar y ofrecer mejores bienes y servicios a los usuarios finales. Hablando de regulación, quiero entrar justamente en esta parte de la presentación y que creo que no la están viendo, ya la están viendo. Tiene que ver con el marco legal de fintech en México. Partimos, como ya lo mencioné, ¿de qué? De la ley. La ley para regular las instituciones de tecnología financiera fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo del 2018. Por eso les decía, tiene poco más de 2 años que en México oficialmente o legalmente se está hablando del tema. Y a raíz de esta ley y a raíz de las reglas de operación que se emitieron, vinieron disposiciones secundarias que tenían que ver con esta ley. Estas disposiciones estaban establecidas en los artículos transitorios de la propia ley. Y bueno, la primera tanda, por decirlo de alguna manera, de disposiciones que salieron, empiezan con la circular de Banco de México 12 del 2018, que va dirigida a las ITFs, las instituciones de tecnología financiera, de fondos de pago electrónico. Y estas, ¿qué es lo que mencionan? Pues justamente las reglas de operación y de forma muy general para que las empresas que van a desarrollar
algún servicio que tiene que ver con el fondo de pago electrónico puedan operar. En pocas palabras, estas son las reglas del juego. Estas disposiciones fueron emitidas 6 meses posteriores a la creación de la ley, que fue en marzo. El 10 de septiembre del 2018 salen estas primeras disposiciones en conjunto con las disposiciones de prevención del lavado de dinero que tienen que ver y están relacionadas con el artículo 58 de la ley. Cuando yo les mencionaba dentro del metalenguaje que había que conocer al cliente, que se le tenía que hacer una serie de análisis, por llamarlo de alguna forma, me refería justamente a esto. Como se dan cuenta, he tratado de manejar el metalenguaje justamente de una forma más amigable, porque cuando nosotros entramos a la legislación podemos encontrar conceptos o palabras que no nos son familiares y que probablemente a la primera vista no podamos comprender. Cuando hablamos del debido conocimiento del cliente, oye, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes qué? Mira, tiene que ver con preguntarle a mi cliente si no está haciendo operaciones indebidas, tengo que pedirle sus datos generales, entre otra serie de requerimientos para que como autoridad esté segura de que los fondos, la liquidez que esta persona que quiere ser mi cliente y usuario de alguno de mis servicios pueda pasar sin ningún problema y yo no tenga el día de mañana algún problema como una entidad financiera constituida. Segundo punto, la CUIT, la Circular Única de Instituciones de Tecnología Financiera. Esta CUIT también fue publicada en la primera tanda el 10 de septiembre del 2018. Esta fue publicada de forma general para las ITFs, para las 2 instituciones de tecnología financiera que están reconocidas en la propia ley, que son las de fondos de pago electrónico y las de financiamiento colectivo, para que no se me pierdan los wallets y el crowdfunding. Así es que esta CUIT fue justamente creada para ellos, para que ellos vieran cuáles eran el capital mínimo que tenían que cumplir, cuáles eran los requisitos que los socios tenían que cumplir para poder constituirse y poder pedir una autorización para ser institución de tecnología financiera. Porque la necesidad de crear la ley de marzo de 2018 fue que aquellas empresas que estuvieran desarrollando este tipo de operaciones obtuvieran una autorización y al final de un proceso se conviertan en entidades financieras. Más adelante les voy a decir cuál es la única entidad financiera reconocida como institución de tecnología financiera. Después de esto, estamos hablando de septiembre, damos un salto hasta mayo de 2019, en donde se emite la Circular 8 de 2019 de Banco de México, y esto tiene que ver con CODI. Para aquellos que están viéndonos y que no tienen o están familiarizados justamente con el tema de pagos electrónicos, con el tema de fintech, CODI llegó a México y CODI llegó como una solución de pago para aquellas personas, pymes, hablando de pymes, que no tenían la posibilidad de ¿qué? De realizar o de tener una terminal punto de venta y a través de un código QR poder recibir pagos, pues justamente que tuviera que ver dentro del sistema. Esta circular se emite en mayo del 2019 y evidentemente tiene que ver con el mundo fintech porque pues si hablamos de medios de pago electrónico están correlacionados. Además que la posibilidad de darle apertura a un mercado que no estaba bancarizado, pues sin duda somos un país que siempre está buscando no solamente la innovación, sino la inclusión financiera. Ahora, ¿qué pasa en materia de transparencia y las sanas prácticas? Justamente la autoridad se percata que necesita, desde el punto de vista de la defensa del consumidor, de la banca, que hablamos de consumidores y de usuarios de la banca, pues aquellas personas que nos utilizamos este tipo de plataformas, este tipo de servicios,
las autoridades, pues evidentemente, tomaron el foco. ¿Para qué? Para que estas empresas no hicieran, pues, como lo hablaríamos coloquialmente, lo que ellas quisieran, ¿no? Así es que el 9 de julio de 2019, la Conducef, que es la autoridad encargada justamente de la defensa de los usuarios de la banca, emitiera estas disposiciones de carácter general para la transparencia y las sanas prácticas aplicables a las ITFs. Finalmente, vamos a encontrar, denme un segundo, vamos a encontrar que el mundo converge en una serie de opciones y posibilidades que tienen que ver con el mundo fintech. Encontramos muchísimas empresas disruptivas que están buscando mejorar los servicios de la banca de una forma más amigable con los usuarios. Hoy por hoy, y sobre todo en la situación en la que nos encontramos, nos es cada vez más difícil concebir cruzarnos la calle o trasladarnos de un punto A a un punto B para ir a hacer un depósito. Hoy sabemos que lo podemos hacer a través de nuestro celular. En el caso de las inversiones, sabemos que a través de una aplicación podemos tener el acceso a un mundo y a un sinfín de visiones, de apertura de mercado, de empresas que están dispuestas a ofrecernos rendimientos que pueden ser más atractivos, que en ocasiones, cuando hablamos de entidades financieras tradicionales, cuando hablamos de bolsa, cuando hablamos de bancos, no lo puede ser, o aunque lo sea, para muchos nos es inalcanzable. El mundo fintech nos da esa posibilidad. Y la realidad es que el mundo fintech llegó a cambiar paradigmas para todos. Llegó a darnos la posibilidad de que aquellas personas que no estaban dentro de la banca se unieran a un mundo, pues que estuviera no solamente dentro del sector financiero, sino que nos diera la posibilidad de sentirnos parte de. Con esto finalizo la presentación. Me gustaría que me dieran sus opiniones y sus preguntas, y si quieren que ahonde en un tema en particular de alguna de las entidades que están reconocidas por la ley de marzo de 2018, me lo hagan saber y tenemos tiempo suficiente justamente para hablar de ellas. Gerardo, Gilberto, Francisco, ya vi que abriste tu micrófono. ¿Cómo estás? Es lo malo, en verdad, o lo bueno, diría yo, de las nuevas tecnologías. Que aunque no te tenga enfrente, ya sé que estás ahí y te estoy cazando. Francisco, a tus órdenes, por favor. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sara. Antes que nada, felicidades por la presentación y agradecerte, pues ahora sí que compartir todos estos conocimientos que a final de cuentas pues van sumando pues todo lo que es el conocimiento de este sector nuevo, relativamente nuevo, muy joven, financiero, ¿no? Yo quería tocar un poquito el tema de si nos puedes explicar un poquito más lo que es el concepto del blockchain, o sea, comentabas que forma parte de, y bueno, pues conocer un poquito más de lo que es el concepto. Lo veías en la parte donde veías los términos del metalenguaje, y bueno, si pudieras ampliar un poquito más el concepto de blockchain. Por supuesto que sí. Mira, de hecho, estoy buscando las imágenes porque me encantaría también presentarles esto. En caso de que no se pueda presentar, bueno, con mucho gusto se los comento, ¿no? ¿Qué tiene que ver el blockchain y por qué ha sido tan relevante justamente con pues el mundo fintech? Ahora sí que yo tengo, bueno, una de las presentaciones que más me gusta hacer es blockchain versus Bitcoin. ¿Cuáles son las fases de la evolución del blockchain? Primero tenemos que entender una cosa. Los nuevos modelos de negocio desarrollados como consecuencia de los cambios tecnológicos y culturales han creado métodos de interacción económica y social que radicalmente han sido distintos. La tecnología blockchain es la herramienta tecnológica perfecta ¿para qué?
para impulsar justamente la descentralización y abrir el camino hacia una nueva economía. Pero muchos me dirían, oye, pero sigo sin entender qué es el blockchain. Cualquiera te diría un concepto. Oye, un blockchain es una cadena de bloques a través de la cual puedes compartir información aparentemente de una forma segura. Yo te digo, blockchain es un registro distribuido con aplicaciones que van más allá de lo que todos podríamos correlacionar con el tema de los activos digitales. ¿Y esto por qué? Porque permite que dos contrapartes sin confianza puedan enviar no solamente dinero, sino información de forma directa entre ellos, sin la intervención de un intermediario. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando hablamos de blockchain tenemos que pensar en la descentralización. Y para los que nos están viendo y no estén familiarizados con la centralización o la descentralización, el ejemplo más claro es un mercado centralizado, una institución centralizada, sería un banco. Pensemos en la Autoridad de México, que es Banco de México. Y cuando hablamos de blockchain, estamos hablando de descentralización. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie tiene el poder de absolutamente la información. En el caso de Banco de México, tiene el poder de la información y recae sobre esta autoridad justamente que la seguridad, la transmitibilidad justamente de ello. Y en el caso de blockchain, de la tecnología blockchain, tenemos una serie, y pongo la mano así, no crean porque estoy jugando, no, o sea, pongo la mano así, ¿por qué? Porque estoy dando a entenderles que esto que ven aquí son los nodos, por decirlo de alguna manera, en donde se encuentra cada uno de mis dedos, pensemos que es un usuario. Aquí tendríamos 5 nodos, 5 usuarios, y aquí hay información. Esta información es repartida y nadie tiene, ¿qué? La autoridad o el dominio total justamente de esta información. El utilizar blockchain para registrar las transacciones y rastrear la propiedad de cada una de las operaciones que se hacen, no solamente con activos digitales, sino con temas de información, es sumamente importante. ¿Y esto por qué lo estoy diciendo? Pues justamente porque las nuevas necesidades de esta era digital y de esta transformación nos obliga ¿a qué? A tener mejores procesos, a automatizar nuestras tareas que durante muchísimos años fueron repetitivas y, por supuesto, tener mayor interacción con los clientes o los usuarios finales. No sé si esto responda un poco tu pregunta, Francisco. Sí, cómo no. Yo creo que queda mucho más claro el concepto de blockchain, ¿no? Yo creo que es importante, conocerlo para tratar de entender esa, como dices, esa descentralización o esa, pues ya no control o el poder de poder controlar toda la información, ¿no? Sino, como bien dices, se pueden poner en contacto, dos participantes y pueden estar intercambiando información sin que sea controlada. Eso es uno de los principales motivos que también jaló la inclusión en el artículo 17, fracción 16 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, ¿no? Claro. Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esa fracción 16 pues habla precisamente de todo lo que es el control de PLD para FinTech. Y bueno, pues es consecuencia también de tener un control y de que algo que preocupaba mucho y preocupa, bueno, hoy todavía en día a la autoridad, pues es ese anonimato de las transacciones que, como bien dices tú, estás partiendo de un intercambio que se da partiendo de la confianza. Sin embargo, pues se le puede dar un mal uso, ¿no? Entonces, este mal uso es el que nos lleva a la comisión de delitos, ¿no? Que desafortunadamente, la ley FinTech, vamos a decir un poco su talón de Aquiles, pues es la ciberseguridad, porque precisamente estás moviéndote en un ambiente muy complejo para ser controlado.
Y esa yo creo que es una gran preocupación que hay también por parte de la autoridad. Y no nada más de la autoridad, yo creo que también de los mismos usuarios y de las mismas empresas fintech, ¿no? Hemos visto con 2 o 3 comentarios que hago muy rápido, vulnerabilidades, como son los famosos Wikileaks, que se han vulnerado los sistemas. Claro. Lo que pasó Lo en que la... pasó con SPEI en Banco de México. Exacto, lo iba a comentar, lo que pasó hace poco con Así es. el SPEI. Bueno, pues yo quiero saber si mi empresa, una fintech pequeñita o una empresa, pues tiene la capacidad de inversión y cuenta con la tecnología, igual que el gobierno de Estados Unidos, o los sistemas de seguridad. Por ejemplo, iba a comentar también el caso de Hillary Clinton, que en la campaña de elecciones con Trump, pues fueron vulnerados todos sus correos electrónicos y puestos ahí a la luz. O sea, son situaciones muy complejas y yo lo que quiero comparar es si mi tecnología, si mi inversión, si mi seguridad en hardware, software, humanware, etcétera, pues es comparable con la de este tipo de ejemplos que estoy poniendo, ¿no? Inclusive Bitdefender fue líder hace un par de años, estaba como líder de ser la mejor suite de protección y seguridad de Internet. Y sin embargo, 250 claves de sus mejores clientes fueron publicadas. Claro. Y estamos hablando de una empresa que se dedica a la ciberseguridad, líder mundial, rankeada como la mejor suite del año, y de repente pues aparecen 250 password públicos, ¿no? De sus 250 más grandes clientes. Obviamente aceptó el error diciendo, oye, pues es que mi error fue no tenerlos encriptados, porque sí se puede vulnerar, pero ya si estamos encriptados, bueno, pues entonces ya se van a tardar a lo mejor 10 años en poderlo descifrar, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas se publicaron esos datos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el mayor reto que tiene la fintech, pues es ese, ¿no? O sea, hasta dónde podemos ofrecerle esa seguridad en 2 puntos. Seguridad en cuanto a la ley de protección de datos del cliente, de que los datos del cliente y el perfil del cliente no se ha vulnerado, pero por otro lado, la transaccionalidad, ¿no? Entonces, tenemos ahí una mezcla que es básicamente lo que maneja el modelo de riesgos de prevención de lavado de dinero. Esas 2 grandes áreas, que es el cliente por las características inherentes del cliente y por otro lado la transaccionalidad. O sea, son 2 temas que son muy complejos y yo veo que nos estamos aventando a innovar, nos estamos aventando a comunicar, a romper paradigmas, como bien dices, pero por otro lado hay muchos riesgos que están alrededor que no han sido resueltos. Claro, te entiendo perfectamente, Francisco. Y mira, como exreguladora, yo te puedo decir, como reguladores tenemos, o sea, que ser tecnológicamente neutrales. Y además, una de las cosas que me parecen sumamente importantes es que el mejor ejemplo es la ley FinTech. ¿Por qué? Porque justamente se trata de no favorecer a nadie. Por lo mismo, en temas justamente de tecnología, cuando hablamos de certificaciones, cuando hablamos de firma electrónica, ¿qué es lo que observamos? Que en el caso de la autoridad, pensemos cuando hablamos de FinTech, tenemos que pensar en 3 autoridades. Tenemos que pensar en el Banco de México, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y evidentemente en la Conducef. Ahora, no se favorece a nadie. Por lo mismo, no se emiten certificaciones a los proveedores de tecnología, porque la neutralidad tecnológica justamente busca que seamos tech-friendly como autoridad. Con el tema de la pandemia, cobró más importancia el uso de las tecnologías de forma primordial. Y lo que preocupa, como bien lo mencionas, es el tema de la seguridad. Los temas de ciberseguridad están enfocadas principalmente ¿a qué? A los clientes. La autoridad lo que siempre ha hecho es que cuando habla de regulación, no habla, mejor dicho, de una tecnología en particular. No te va a recomendar que tus servidores los tengas en determinado lugar, no te va a recomendar que utilices cierta tecnología. Lo que sí va a hacer es ponerte parámetros para saber si lo que estás utilizando en tu empresa es viable conforme a las reglas de operación. Por ejemplo, blockchain, hablando justamente de una tecnología de innovación.
Y lo único que mencionan las disposiciones a nivel legislación y a nivel regulación tiene que ver con los controles de seguridad en la información. Por lo mismo, hay distintos servicios con límites distintos y distintos niveles de seguridad. Ahora bien, una de las cosas que me parecen a mí primordiales es que acatemos justamente todos, tanto como empresas como usuarios, justamente las medidas de seguridad. ¿Para qué? Para que no encontremos vulnerabilidad justamente en estos temas que son primordiales. Insisto, como autoridad siempre tenemos que pensar que somos tech friendly y obviamente muchos se cuestionarían, ¿por qué si eres tech friendly, hoy por hoy solamente hay una entidad financiera considerada fintech que está constituida? Y estamos hablando de Envío, que, bueno, es una filial de Bitso. Yo te digo, bueno, en su momento, cuando estaba el octavo transitorio, ¿para qué? Para que las empresas que estaban operando antes de la emisión de la ley fueran a obtener la autorización. Estamos hablando de 85 entidades que ingresaron su solicitud, de las cuales 60 fueron de pagos electrónicos, o sea, de wallets, y 25 de fondeo colectivo, o sea, de crowdfunding, y que la única que ha obtenido autorización hoy por hoy es la de Bitso, mejor conocida, bueno, constituida jurídicamente como Envío. Dices, ¿y qué tan tech friendly es si solamente tienes una? Yo te diría, no desconfíes de la autoridad. Yo lo único que te pongo en el tintero es, si tú estás como empresario cumpliendo con todos los requisitos y los requerimientos que te está pidiendo la autoridad, puedes tener la seguridad y la tranquilidad de que el día de mañana vas a salir avante en tu proceso de autorización. La ley evidentemente te marca plazos que por supuesto que se han ido aplazando con el tema de la pandemia. Sin embargo, podemos observar que el entusiasmo porque este mundo fintech se siga promoviendo es muy grande. Aquí tengo una pregunta de Xochitl Santander, que dice, actualmente las crowdfunding pueden realizar operaciones con nuevos clientes a pesar de que aún no han sido autorizadas por la CNBV. Xochitl, no sé en dónde estés, pero si quieres abrir tu micrófono, bueno, con gusto lo disertamos. Yo te digo, si está en el proceso de autorización para constituirse como una institución de tecnología financiera, no tiene ningún inconveniente para realizar justamente las operaciones. En caso de que sea una entidad o una empresa, perdón, aquí sí les pido una disculpa, no voy a hablar de entidad, porque las entidades financieras son aquellas que están reconocidas ya por la ley. Voy a hablar de las empresas. Si es una empresa que no entró dentro del octavo transitorio, que no operaba, que no pidió y no inició su proceso de autorización y que se constituyó, peor aún, posterior a que se emitió la ley, si lo conoces, dile que cierre sus puertos, por favor, y que nos busque, y con mucho gusto los asesoramos. Pero la verdad es que en caso de estar previamente constituida y en un proceso de autorización, sin ningún problema, puede estar haciendo operaciones. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Gerardo, Gilberto, ¿quién más? A ver, por favor. Sí, ahorita ya no. A ver, ¿quién está por ahí? Gilberto. Sí, ahorita no tenemos en el chat. Ya, Xochitl ya contestó, muchas gracias. Sí, ya, muchas gracias, Xochitl. Aquí Gerardo, no sé si usted toma el micrófono, Gerardo. Perdón, no, para mí queda claro, Sara, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. No sé si haya alguna otra pregunta. En los comentarios les voy a anotar mis datos y en verdad, si quieren saber más y estar más inmersos en este tipo de temas que son de gran relevancia, yo a toda la audiencia los invito a que sigan esta serie de pláticas y de conferencias que realiza Global Business School en conjunto con la MIP, con la Universidad de Anáhuac. Y bueno, me voy a cansar y en verdad voy a agotar mi saliva de decir a todos los que estamos inmersos en esto,
Yo no tengo más que agradecerles y ponerme a sus órdenes. Tienen mis datos de contacto y bueno, en caso de que de alguna persona tenga alguna duda, por favor, a través de mis redes sociales, nada más póngale Sara Guevara y seguramente algo encontrarán de mí. Si no, bueno, luego me pasan de qué están hablando las otras Saras Guevara en el mundo, por favor. No, pues muchas gracias, Sara. Te agradezco de verdad que compartas de manera muy accesible, muy clara estos conocimientos. Como tú dices, es para principiantes, para gente que no está muy vinculada a estos conceptos y que quizá para algunos sientan que es inaccesible. Lo has hecho muy claro, muy transparente y nuevamente te agradezco tu participación, como siempre, el apoyarnos a la MIB, al Centro Educativo del Mercado de Valores, a la Universidad de Anáhuac, México y a la Global Business School. Muchas gracias por tu participación, por tus conocimientos, por tu experiencia, Sara. Y una última. Gracias a ustedes. Están mis datos, Gerardo. Aquí se los acabo de compartir en los comentarios. Y en verdad, cualquier inquietud que lleguen a tener, escríbanle a Gerardo para que me vuelva a invitar. Y podemos hacer el FinTech for Dummies 2. Claro que sí. Pues una última molestia para todos y también para ti, Sara, si podemos sacar una foto grupal para subirlas a redes, te lo vamos a agradecer mucho. Por supuesto que sí. Así, a ver, júntense todos y abran sus cámaras y sonrían para la foto, oigan. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bien! Es esta actitud, en verdad. O sea, ¿por qué no? Por favor, y además, después de que tomes la foto, Gerardo, yo voy a tomar una foto con mi celular, porque qué maravilla que todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, podamos hoy por hoy estar justamente en estos momentos, pues para muchos complicados o no, tan cerca, y en verdad así, hagan sus cuadritos para acá, acomódense, céntrense bien en la foto, sonrían, abran sus cámaras.